Muy bien, oramos. Querido Dios, Padre Celestial, gracias. Gracias, bendito Dios, por lo que es tu amor y tu gracia, Señor, tu misericordia, tu paciencia, Padre Celestial, para con nuestras vidas. Y gracias, Padre amado, porque sabemos que tú estás al control de todas las cosas. Y Padre, queremos rogarte ahora, Señor, por este tiempo que vamos a estar compartiendo, Señor, a través de esta materia. Padre, que seas tú, obrando para que pueda haber buena conexión, para que se pueda entender claramente todo. Orando, Señor, también para que seas tú, Señor, hablando a cada uno de nuestros corazones, Señor, y ayudándonos a poder gozarnos y disfrutar, Padre Celestial, de lo maravilloso que es la salvación que podemos tener en Cristo Jesús. Padre, solamente tú sabes lo que ha costado, Señor, para ti, Señor. Solamente Cristo sabe lo que fue el precio de allí, de tener que sufrir ese desamparo. Solamente, Padre, tú sabes todo lo que ha implicado el hecho de que nosotros podamos hoy disfrutar, Señor, del poder decirte, Abba, Padre, del poder, Señor, tener esa paz y esa seguridad de que cuando nos toque partir vamos a estar contigo por la eternidad. Padre, de lo que es el hecho de ahora poder disfrutarte, hoy por hoy en esta tierra, poder disfrutarte, siendo tú nuestro Padre, siendo Cristo nuestro Salvador. Amado Dios, quiero rogarte para que a lo largo de esta materia seas tú ayudándonos, Señor, a poder entender, comprender, expresarnos, poder preguntar, Señor, y que juntos podamos ir creciendo en este tema, en este tema tan importante. Oramos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Yo creo que me acabo de tragar un mosquito. Bueno, saludos allí también a nuestra hermana Patricia, nuestra hermana Elisa, Pastor Rusber. Dar gracias a Dios por cada uno de ustedes, ¿sí? Bueno, muy bien. La materia que tenemos para estar viendo en este mes es soteriología, ¿verdad? Es una de las, podríamos decir así, una de las ramas, ¿sí?, de la teología. Es una de las ramas de la teología que estudia justamente la doctrina de la salvación, ¿sí? Ustedes tienen todo, les llegó el apunte, ¿no? ¿Pudieron imprimirlo, bajarlo? ¿Sí? Le pido a Mariela, yo ahora en el correr de esta semana. Ok, dale. Yo todavía no, Cristian. Bueno, sí, es que lo mandé, la idea era mandarlo ayer, pero estaba también sacando una materia ahí para poder compartir con el pastor, con el seminario que tiene Roosevelt, y después al final no llegué ni a una ni a la otra, por eso lo mandé recién hoy, ¿viste? Pero la idea era mandarlo ayer. Pero bueno, cuando uno piensa en soteriología, tiene que ver con el estudio de la salvación, toda la parte que termina en logía, como teología, el estudio de Dios, ¿verdad? Amarteología, el estudio, ¿verdad?, del ser humano y la su naturaleza caída. Cristología, el estudio sobre, en este caso, soteriología tiene que ver con el estudio o la doctrina de la salvación. Ahora, creo personalmente que esta debe ser una de las doctrinas más importantes que hay. Si bien todo lo que hay en la Biblia es importante, pero el tema de la salvación es sumamente importante. Qué sé yo, podemos estar en desacuerdo en muchas cosas alrededor de la Biblia, y eso no va a hacer de que tal vez, por ejemplo, yo recuerdo una vez en una de las iglesias, diría como en el versículo de Pablo y Bernabé, se armó una discusión no pequeña si la cena del Señor se tenía que hacer en copas o en copitas, ¿viste? Porque era la copa, ¿verdad? Este es el nuevo pacto en mi sangre, ¿verdad? Y dice en la escritura la copa.
pero en esa iglesia servían en copitas, ¿verdad? Y entonces se armó toda una discusión no pequeña por eso. ¿Es Biblia? Sí, pero no es una de las doctrinas que podríamos decir que son fundamentales. No es que Dios va a decir, porque vos tomaste la Santa Cena en copita, no entrás al cielo. ¿Se entiende? En cambio, en el tema de la salvación, sí es fundamental. Por ejemplo, aún en cuanto a la cristología, es fundamental. Hay cosas que, vamos a decir así, no podés negociarlo. No se puede decir, bueno, está bien, es su posición. No. Hay cosas que son sumamente importantes. Y bueno, y en cuanto a qué es esto de la soteriología, es la rama de la teología que se enfoca básicamente en el estudio de la doctrina de la salvación y que explica la aplicación de la obra, de la redención y la restauración de Dios en el pecador. O sea, vamos a estar viendo todo lo que Dios ha hecho para poder restablecer o para poder redimirnos a nosotros y poder restaurar esa relación, ¿verdad? Si ustedes van a su apunte, van a ver, dice, es un tema que abarca todas las edades de la humanidad, como también la eternidad pasada y la eternidad futura, ¿sí? Vamos a ver quién me puede ayudar ahí con el pasaje bíblico de Efesios 1:6. ¿Quién me puede ayudar a buscar Efesios 1:6 y otro que busque Apocalipsis 21:15? Efesios 1:6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Muy bien. Entonces, para que me equivoqué. No me llego a Efesios. Era un versículo anterior. Sí, del 3 al 6. Dice, perdón, o si querés leerlo, del 3 al 6. Del 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser aceptos hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y ahí sí, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. De acuerdo a lo que tenemos en el apunte, es un tema, dice, que abarca todas las edades de la humanidad y aún también la eternidad pasada como la futura. ¿Sí? La idea no es que, bueno, Dios creó a Adán y Eva y resulta que, se me reveló el diablo, ahora cayó la humanidad y entonces, ¿qué hago? Tengo que salir a inventar algo. No es así. Aún desde antes de la fundación del mundo, Dios en su omnisciencia, ¿verdad? En todo su conocimiento pleno, sabía lo que iba a suceder, sabía lo que iba a pasar, y por eso ya también él mismo se había provisto de lo que era la salvación, de lo que es la salvación del ser humano. Por eso dice desde antes de la fundación del mundo. Pero en Apocalipsis 21, ¿21:15? 21. sí. No, lo erré. ¿Quién era el 21:15?
Sí, no, se ve que lo anoté mal. A ver. Dice, voy a leer el 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Después la otra contraparte es, mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Pero vemos hasta, vamos a decir así, hacia el futuro, hacia la eternidad futura, va a haber esa, bienaventurados los que lavan sus ropas y van a tener el derecho al árbol de la vida, de esa vida eterna, participando con el Señor allí en la eternidad futura, ¿verdad? Dios, a lo largo de toda la historia de la humanidad, tiene un plan que es poder restablecer o poder compartir. Nos creó para poder compartir, para que pudiéramos ser, tener esa comunión con nosotros. Nos creó para eso, obviamente la caída, ¿verdad? En Génesis 3, la caída del hombre, ha llevado a que esa comunión se rompa, y a lo largo de toda la historia Dios ha buscado restablecer o restaurar esa situación, ¿sí? Seguimos leyendo ahí en el apunte. Dice, ¿qué es la soteriología? Bueno, debemos entender que la obra entera por la cual los hombres son salvados de su estado natural de pecado y de ruina, y son transportados al reino de Dios y hechos herederos de la felicidad eterna. Es de Dios y únicamente de Él. La salvación, ¿sí? Si bien ahora vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que hay dos grandes movimientos, podríamos decir, ¿verdad? Tanto lo que son los arminianos como los calvinistas. Hay dos grandes movimientos, pero la salvación ciertamente es de Dios. Dios es el que decidió crearnos, Dios es el que decidió salvarnos, Dios es el que decide tratar con nuestros corazones, ¿verdad? Y Dios es el que decidió también poner el requisito. Bueno, el que cree tiene vida eterna, el que no cree ya ha sido condenado, ¿sí? Pero dice que debemos entender que es la obra entera por la cual los hombres son salvados de su estado natural de pecado y de ruina. Y son transportados. No hay nada humanamente, no hay nada, vamos a decir así, en ninguna iglesia, no hay ningún ritual, no hay nada que podamos echar mano y decir que nosotros podemos inventar una forma diferente de ir al cielo o de ir a la eternidad. Solamente Dios es el que puede, vamos a decir así, hacer esa obra perfecta. Y es lo que dice allí en Colosenses, me quieren acompañar, en Colosenses capítulo 1, dice en el versículo 13, Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Sí? Es una obra que la realiza Dios. No hay nadie que me pueda trasladar, me pueda transportar, me pueda pasar de muerte a vida, no hay nadie que pueda perdonar mis pecados, no hay nadie que pueda limpiar mi corazón, si no es solamente Dios. ¿Dios puso el requisito? Claro que sí, en su soberanía Él puso el requisito, pero es una obra que solamente la puede hacer Él. ¿Sí? Muy bien. Dijo así, esta frase la dijo así también, bueno, Charles Spurgeon, ¿verdad? Hablando acerca también de que la salvación es de Jehová, como dice allí en Jonás 2:9. Ahora, ahí en sus apuntes ustedes van a ver que tienen lo que se conoce como los 3 tiempos de la salvación, ¿verdad? Uno que apunta hacia el pasado,
otro que apunta hacia el presente, algo que es progresivo, y otro que apunta hacia el futuro. ¿Sí? ¿Quién puede buscar ese versículo de Hechos, Efesios 2:8? Vamos a leer 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Muy bien, muchas gracias, Norma. Dice, por gracia sois salvos. ¿Sí? O sea, ya está conjugando ahí el verbo en un tiempo pasado, ya sois salvo. O sea, hubo un momento en que fuiste salvo y ahora sois salvo ya, pero eso es algo que sucedió en el pasado. ¿Sí? Por gracia sois salvos por medio, dice, de la fe, y esto no es de vosotros. ¿Sí? El momento de que uno creyó en Cristo como su Salvador, allí fue librado de lo que es la condenación, de la condenación del pecado. Esa condenación que estaba, vamos a decir así, sobre nosotros, por causa de haber sido rebeldes, por causa de haber roto los mandamientos, por causa de haber transgredido la ley, ¿verdad? Algo similar nos dice allí en Tito, capítulo 3, en el versículo, voy a leer 4 y 5. En Tito, capítulo 3, versículo 4 y 5 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, pasado, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos salvó? Bueno, en el momento en que hemos creído. Hay algunos que dicen, bueno, en realidad nunca estuvimos perdidos porque ya nos había escogido desde antes de la fundación del mundo. No, hay toda una cuestión teológica que hay que entender, lo que es una cuestión posicional y otra cosa es una cuestión práctica, ¿verdad? En la práctica, en el momento en que nosotros creímos en Cristo como nuestro Salvador, que cumplimos con el único requisito que nos pone el hecho de arrepentirnos, de creer, de tener fe, en ese momento pasamos a ser salvos, ¿verdad? El otro tiempo de la salvación es el que es en el presente, que es algo que es progresivo, ¿sí? En el pasado es una vez y para siempre, pero en el presente aparecen muchas veces los términos, ¿verdad? En cuanto a salvación o en cuanto a santificación, y a veces trae confusión, pero en el presente es algo que es continuo, que va siendo progresivo, ¿sí? Dice allí el apunte, el creyente es actualmente salvo y también está siendo santificado y libre del dominio o del control, del poder que tiene el pecado sobre su vida. ¿Sí? ¿Quién se anima a buscar allí Hebreos 9:27? ¿9:27 o 7:25? 7, no me hagas caso. Hoy estoy medio... Es el que dice ahí. Hebreos 7:25. Ok. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Puede salvar perpetuamente. En Romanos capítulo 8 lo dice también, ¿verdad? De otra manera, pero es la misma idea, ¿verdad? Acerca de que dice... pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Sí? Estando muertos por el pecado, pero vivos por causa de la justicia que tenemos en él. Ahora esto de lo que es en el presente, de ir siendo santificado, ¿verdad? De ir siendo librado del dominio del pecado sobre nuestras vidas, es algo que va a ir siendo progresivo, es algo que va siendo una lucha día a día. Pero Dios nos llama, Dios nos dice, ¿verdad? Que la voluntad de Él es nuestra santificación, así dice allí en Tesalonicenses, ¿verdad? Es nuestra santificación.
Y Dios quiere justamente que no vivamos como esclavos del pecado. Dice allí en Romanos también, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia La abunde? abuela está en una clase. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Sí? Versículo 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Entonces la idea es, cuando ya estamos en la gracia, tenemos la oportunidad de poder vivir libres de ese dominio, de ese control que el pecado tiene sobre la vida del ser humano. Pero también otro tiempo de la salvación tiene que ver con lo futuro, con el porvenir. Donde dice, y será salvado de la culpa y de la misma presencia del pecado para siempre. Siempre. Va a ser libre y vamos a ser libres de esa lucha que tenemos constantemente en nuestro corazón, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por esa esperanza bendita. Va a llegar el momento donde vamos a poder, vamos a decir así, como Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad? Bueno, va a llegar el momento en que ya no vamos a estar luchando nunca más con esta naturaleza caída, no vamos a estar luchando nunca más con la culpa que trae el pecado a nuestros corazones, ¿verdad? Y vamos a poder estar disfrutando plenamente de la presencia del Señor. Yo estoy acá en Romanos, así que voy a leer el pasaje allí. Romanos capítulo 5, versículo 9 y 10 dice así. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Sí? Y también, no sé si les vino a la mente, ¿se acuerdan del pasaje donde el apóstol Pablo habla y proclama allí, ¿no? Fíjense, escuchen lo que dice el versículo 24, Romanos capítulo 7, versículo 24, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero la exclamación de él, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ciertamente va a llegar un día donde, que creo yo que estamos mucho más cerca ahora que cuando hemos creído, un día donde ya el pecado no va a ser más un problema en nuestras vidas. Ya no vamos a tener este cuerpo mortal, dice, va a ser transformado. Cuando dice doy gracias a Dios por Cristo, es porque Cristo fue el primogénito, ¿verdad?, de entre los muertos, y también a esa misma imagen vamos a ser transformados nosotros, y ya no va a haber ninguna lucha más con el pecado. ¿Sí? Ahora que estamos, la mayoría, voy a aprovechar a hacer un pequeño paréntesis y quiero que veamos un poquito acerca de la currícula para explicar un poquito nada más qué es lo que vamos a estar pensando para la materia esta, ¿verdad? Si es que abre, porque se puso rebelde, ahora no quiere abrir. Muy bien. Ok. En esta materia vamos a volver a los exámenes, ¿sí? Yo sé que hubo varios de ustedes que me estuvieron preguntando, ¿verdad?, por los exámenes, y ¿por qué no? No. ¿Cómo? No. Hubo varios que estuvieron preguntando y dicen, estamos extrañando los exámenes, estamos extrañando. Entonces dije, bueno, vamos a volver a poner, ¿verdad?
Ahí ven, dice, bueno, el asistir a clase con regularidad, en lo posible, con puntualidad y cámara activada. Yo sé que hay algunas cámaras que por ahí no funcionan, pero en lo posible, si pueden tener su cámara activada y que podamos vernos face to face, genial, ¿verdad? Bueno, cada clase vamos a estar dejando un pasaje de memorización, ya de hecho el de esta va a ser Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5, ¿verdad? Y la idea es que ese versículo ustedes puedan ir enviándolo semanalmente, ¿sí? En un mensajito, puedan ir enviándolo y no dejemos que se acumule, ¿verdad? Obviamente son 4 versículos, va a ser a un 5% cada versículo. En cuanto al trabajo práctico, yo les mandé allí un PDF, ¿sí? Con el libro de soteriología de Schaffer. La idea es agarrar, ustedes vean ahí uno de los capítulos y poder leerlo y hacer un pequeño resumen. Hay algunos capítulos que son más largos que otros, ¿sí? Pero es solamente agarrar un capítulo y hacer un resumen de lo que enseña allí Schaffer, ¿verdad? Es un muy buen material y esa es una parte nada más de todos los volúmenes que tiene él sobre teología, ¿no? Y bueno, y al final vamos a tener el examen, que van a ser 10 preguntas, son súper sencillas, como lo hemos hecho en los otros, ¿o no? Son prácticamente sin estudiar, las pueden llegar a responder si prestaron atención en clase. Así me decía mi mamá siempre cuando iba a la escuela, dice, mirá, si vos prestás atención en clase, no tenés que ni estudiar. Y lo cierto es que así me iba, ¿no? Bueno, muy bien. Después también les envié, no sé si les llegó, ay, acá sale, bueno, sale al revés, pero es este cuadro, que no sé si lo voy a poder dar vuelta. Bueno, ahí está el cuadro, ¿verdad? De, vamos a decir así, lo que va a ser el resumen de toda la materia. Ese sería bueno. Yo lo que hice fue imprimirlo un poco más chico y lo pegué en una de las tapas de la Biblia mía, ¿sí? Es bueno tenerlo a mano. Es bueno tenerlo a mano y ahí van a ver, es un muy buen resumen de todo lo que vamos a estar viendo a lo largo de estos días, ¿sí? Habla acerca de... lástima que no lo puedo dar vuelta, porque... Bueno, lo leo de acá. Habla acerca, bueno, de la expiación, ¿verdad? ¿Cuál ámbito es el que se maneja, ¿verdad? Ahí dice el ámbito religioso, porque tiene que ver mucho con lo que se trae ese término desde los sacrificios del Antiguo Testamento, ¿verdad? La propiciación, la reconciliación, la salvación, cada uno de esos términos, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Qué ámbito es en el que se está desarrollando? Por ejemplo, la justificación, el ámbito judicial, ¿verdad? Y cómo se utilizaba mucho para también en el área de los presos, ¿verdad? Y cómo ellos pagaban los delitos. Y ahí después también hay una serie de versículos para poder tener en cuenta, ¿sí? Muy bien, eso es un poquito en cuanto a lo que va a ser la materia. Yo sé que a veces se hace un poco complicado el poder tomarse el tiempo para leer o para hacer la tarea, ¿verdad? Pero bueno, hagamos el mejor esfuerzo. Si el mejor esfuerzo alcanzó para un 80%, genial. Si alcanzó para el 100%, genial. Si tu mejor esfuerzo alcanzó nada más para memorizar los versículos y estar en clase, está bien, genial. Pero hagamos el esfuerzo, ¿verdad?, para poder completarlo. Yo sé que tienen sus responsabilidades, sus trabajos, pero en lo que puedan, pongámosle ganas, ¿sí? Muy bien. Vimos lo que son los 3 tiempos, ¿verdad?, de la salvación. Vamos a seguir avanzando ahí en el apunte. Dice, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante estudiar esta doctrina? Bueno,
Hay dos puntos que vamos a ver acá, pero también hay un tercer punto que puse, que no está en el apunte, pero que seguramente lo van a compartir conmigo. Dice, en el Nuevo Testamento encontramos solamente en 2 oportunidades el pronunciamiento de una maldición sobre los cristianos por dejar de hacer algo. Esto es algo muy serio y muy fuerte, ¿sí? Y le voy a pedir ahí que me pueda ayudar a buscar 1 Corintios 16, 22, y otro que me pueda ayudar a buscar Gálatas, capítulo 1. Cristian, John, 1 Corintios 16, 22. Ahí va. Gracias, Eli. Dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Bueno, es duro, ¿verdad? ¿Cómo que el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema? Bueno, obviamente sabemos que el ser humano natural, sin haber tenido ese encuentro con Cristo, obviamente no puede amarle como Dios quiere, ¿verdad? Sabemos que el amor de Dios, dice, ha sido derramado en nosotros en el momento en que hemos creído, y por eso es que podemos amarle. Pero también tenemos que tener en cuenta esto. Hay muchos que se han ido enfriando, se han ido alejando, y podríamos decir así que ya el hecho de conocer a Cristo, conocer la luz, conocer las bondades de Él, el poder tener la oportunidad de estar con Él y elegir no hacerlo, ya eso es una maldición. Ya eso es terrible. Es terrible, ¿verdad? El creyente, aquel que realmente es creyente, ¿verdad? Aquel que realmente es salvo y decide vivir en oscuridad, eso ya es terrible. Pero también habla acá y deja asentado como esa maldición para aquellos que se alejan o que se enfrían o que deciden, vamos a decir así, dejar de amar al Señor. Sin embargo, sabemos que también está profetizado, ¿verdad?, que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Y que también dice, bueno, hallará fe en la tierra cuando el Hijo del Hombre venga. Sabemos de que es algo que es una tendencia, pero no es solamente de los últimos tiempos. ¿Se acuerdan cuál fue el reclamo que le hizo Jesucristo a la iglesia de Éfeso allí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 3 o 4? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y saben, hermanos, es interesante porque muchas veces podemos llegar a caer en ritualismo, en religiosidad, podemos llegar a caer en, no sé, en metodologías. Sin embargo, debemos tratar de poder acercarnos al Señor, ¿verdad? Hoy estaba escuchando una prédica del Salmo 23. Ese salmo que escribió el rey David, escribió David cuando no era rey todavía. Y este hermano contextualizaba, ¿verdad?, cuáles podrían haber sido los eventos que rodearon, y decían, esa comunión tan preciosa que vemos allí, de cómo describe David y su relación con Dios, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará, en delicados pastos, aderezas mesas delante de mi angustiador. Todas esas cosas eran en la relación que él tenía allá, en el medio del campo, donde cuidaba las ovejas de su padre, donde no posteaba nada por Facebook, ni por Instagram, ni por Twitter, ¿me entendés? Donde solamente era él y Dios, y bueno, las ovejas y algún tigre o algún león o algún oso que se las quisiera morfar, ¿verdad? Pero qué hermoso que es eso. Y debemos buscar
aún así sea en toda la vorágine que hay de nuestra vida cotidiana, amarle al Señor y buscarle a Él y poder disfrutar de estar con Él. Estos días, como ustedes saben, bueno, mi madre partió a la presencia del Señor. Y el hecho de poder salir y caminar y orar y hablar con Él. Y tratar de que Él ponga en orden el pensamiento, las emociones, ¿verdad? Que Él ponga en orden. Y estar con Él y tratar de hablarle mano a mano, como quien dice. Busquemos estar con aquel que amamos. Si nosotros no queremos estar con Él acá, ¿cómo entonces vamos a querer estar con Él por toda la eternidad? Busquemos estar con aquel que amamos, ¿verdad? Y en Gálatas, capítulo 1, es la otra advertencia fuerte que hay, ¿verdad? Alguien me envía acá el cartelito, pero no sé. Sí, ¿puedo leer, pastor? Sí, Francisco. Gálatas 1:6-9 dice: estoy maravillado de que tan pronto os haya alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Uh-huh. Hay otra implicación de maldición, ¿verdad? Ciertamente, cuando Pablo dice ahí, si aún nosotros os predicamos otro evangelio, ¿verdad? Vamos a decir, si aún yo, Pablo, o alguno de los que está conmigo predica otro evangelio diferente, sea anatema. Sabemos de que es imposible que Dios vaya a maldecir a su Hijo, pero lo que sí vemos ahí es el tremendo compromiso y la seriedad que asume Pablo y que debe tener el evangelio. Acá le está diciendo a los Gálatas, dice, estoy maravillado, no puedo alcanzar a comprender cómo es que tan pronto, tan rápido dejaron el evangelio y se fueron detrás de otro. Bueno, debemos entender también un poco qué era lo que estaba pasando, ¿verdad? La iglesia nació, vamos a decir así, en el pueblo judío, ¿sí? Fue gestada en el pueblo judío. Jesucristo era judío, los discípulos, los que se transformaron en apóstoles eran judíos, ¿sí? Los primeros creyentes eran judíos. Allí cuando Pedro predica, ¿verdad?, en Hechos capítulo 2, y se convierten alrededor de, no sé si eran 5.000 almas, la gran mayoría eran judíos y otros eran judíos prosélitos, otros eran personas que si bien eran gentiles, pero que habían abrazado el judaísmo como su religión y estaban allí en esa zona porque habían subido para las fiestas en Jerusalén. Entonces, pensando en ese contexto, es donde uno entiende, ¿viste?, de que, bueno, muchos estuvieran atados a ciertos ritos judaicos. Y eso era lo que estaba pasando acá en Gálatas. Había muchos que todavía estaban atados a ciertos ritos judaicos y por eso decían, ¿viste?, que era necesario circuncidarse o guardar ciertos rituales. Y acá es donde Pablo viene y interviene y les dice, yo no entiendo, estoy maravillado, ¿cómo puede ser que se hayan ido detrás de un evangelio, si querés decirlo así, de los judaizantes? A donde Cristo no es suficiente, tenés que agregarle estos rituales. Bueno, eso no es muy diferente a lo que pasa hoy por hoy, ¿verdad? Como que la salvación por la fe en Cristo no alcanza, no es suficiente. Tenemos que agregarle otros rituales. Algunas, por ejemplo, las iglesias apostólicas, creo que se llaman, o nueva apostólica, algo así, ellos dicen que si vos no te bautizás, no sos salvo. Iglesias
no sé, pentecostales, viste, si vos dejaste de congregarte, perdiste la salvación, si no llevaste el diezmo, perdiste la... Viste, todos van agregando. Un evangelio pervertido es cuando tal vez, por ejemplo, no sé, vamos a decir así, la salvación es por gracia más cualquier otra cosa que quieras poner. Eso es un evangelio pervertido, porque ya perturbaste la esencia de lo que es el evangelio de la salvación por gracia, por la fe en Cristo Jesús. Por eso Pablo dice allí, no es que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Por eso es tan importante esta materia, porque puede haber personas que crean en el evangelio pervertido y pasen todo el resto de su vida creyendo de que van a ir al cielo e invitando a un montón de otras personas a que vengan a creer ese evangelio pervertido y van a pasar la eternidad en el infierno. Una vez una señora me dijo, cuando estábamos hablando de este tema, me dijo, pero Cristian, si la persona creyó sinceramente, ¿entonces Dios no va a tomar en cuenta eso? Y yo le dije, bueno, el hecho de que una persona crea sinceramente una mentira no hace que esa mentira se convierta en verdad. Y Dios nos dejó la verdad de la palabra de Dios justamente para que podamos estudiarla, podamos escudriñarla, podamos sumergirnos en ella, pero también para que podamos, para beneficio nuestro, pero para también podamos compartirla con otros. No pasa por la sinceridad. Yo puedo tener un billete de, no sé, de $1000, no existen los billetes de $1000, ¿no? Un billete de $100 que es falso, que trae la cara de, no sé, la cara de Rubén impresa ahí, ¿viste? Por más que yo piense que es verdadero y ya haya planificado todo lo que voy a comprar con eso, cuando llego al lugar, por más que sinceramente yo crea que es verdadero, y por más que sinceramente yo haya planificado todo lo que iba a hacer con eso, si el billete no es verdadero, no es verdadero. Y listo. Por eso es que es tan importante que se pueda predicar. Y acá el compromiso de Pablo dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo anunciar otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Y en este sentido tenemos que nosotros tener bien clarito qué es el evangelio que creemos y qué es el evangelio. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando eso viene digamos, con anterioridad a un nuevo nacido, por ejemplo? O sea, si esa condición, digamos, está equivocada, la primera, la de los padres, y vienen los hijos, y la de los padres estaba equivocado, y los hijos continúan con esa digamos, con esa mentira, ¿no? Con esa falsedad. ¿Qué pasa con los hijos, por ejemplo? Sea para los hijos o para los abuelos, o sea para el nieto, quien sea, el requisito para salvación es el mismo para todos. Es el creer en Cristo. Es el creer en la salvación. Por ejemplo, mira, no sé si viene el caso, pero por ejemplo yo tenía a mi abuela que ella era testigo de Jehová y ella nos quería enseñar a nosotros toda la doctrina. En aquel tiempo los testigos de Jehová, viste, si vos les mencionabas acerca de Cristo, wow, era como agarrar una babosa y tirarle sal, ¿verdad? O un caracol y tirarle sal. Se ponían mal, se ponían bien mal. Pero hoy por hoy ellos hablan acerca de Cristo y hablan acerca de que la sangre de Cristo te limpia de los pecados. Y uno podría decir, bueno, si no sabe bien, dice, bueno, ¿ves? Creen en Cristo, tienen diferencias, la tierra, el cielo, ¿viste? Tienen diferencias, pero no, el Cristo en el que ellos creen es totalmente diferente al Cristo bíblico. Ellos creen en un Cristo, ¿verdad?, que fue creado por Dios. No creen que Cristo, no creen en la Trinidad, ¿verdad? Entonces allí su evangelio está pervertido. Y así sean un montón de generaciones, bueno, lamentablemente, porque Dios puso una forma, puso un requisito, puso un evangelio. Y es triste, porque entiendo lo que deciste, es triste, pero bueno, debemos trabajar, orar y tratar de ver la forma en cómo poder hablarles
y que entiendan de que se hace por amor, no por una cuestión de pelea de teología, de ideología, ni de religión, sino por una cuestión de amor. Y a veces con algunas personas uno tiene que pedirles, bueno, déjame nada más que te comparta y vos pensalo. Con otras personas tal vez podés sentarte y abrir la escritura y hablar y compartir opiniones y ayudarle a que vaya comprendiendo, pero con algunas a veces simplemente es dar un tratado. Ahora, como una vez me dijo un profesor, nosotros debemos preocuparnos por aquellos que están con ese deseo de aprender, de crecer, de saber. Y bueno, los otros ya llegará su tiempo. Pero a veces perdemos mucho tiempo en alguna persona que no quiere saber nada acerca de Dios. Ahora, yo les puse acá también otra razón por la cual es importante, ¿sí? La salvación es quizás la doctrina más importante que todos los cristianos debemos comprender, y especialmente porque hoy en día existen muchas religiones y sectas que enseñan conceptos errados en cuanto al tema de la salvación. Por ejemplo, a ver, estuvimos viendo la otra vez la materia de sectas, ¿sí? ¿Cuál es alguna de los medios errados que hoy se propagan, ¿verdad?, en alguna de esas sectas? Uno que pueda dar un ejemplo y después de esto vamos al recreo. La Biblia del Mormón, puede ser. ¿A qué te dicen los mormones que tenés que hacer para ser salvo? Ah, está, ahora entendí la pregunta, para. Los testigos de Jehová, pues, para salvar tenemos que hacer bastantes obras. Rosberg, de nuevo, un poquitito más alto. Los testigos de Jehová consideran que la salvación se consigue por obras. Ajá, ok, muy bien. En realidad, si vamos a lo real... También los católicos. Ajá, ¿qué dicen los católicos? Que también es la salvación más ritos, más los sacramentos. Sacramentos y bla, bla, bla. Creo que son 7 sacramentos que tienen, ¿no? Sí. Ok. Miriam, ¿abriste el micrófono? ¿Ibas a decir algo? Sí, era lo mismo, que era por obras. En realidad podríamos decir así, hay dos tipos de religiones, si querés decir, la verdadera y la falsa. La verdadera, independientemente de, no es una cuestión de buscar denominaciones, pero la verdadera religión, si querés llamarlo así, va a ser aquella que va a poner a Cristo en el centro y que la salvación va a ser solamente por gracia y eterna. La falsa, independientemente cuál sea el nombre de la denominación o del movimiento o de la religión, va a poner, viste, al hombre en el centro y todo lo que él puede hacer, y bueno, está bien, y le sumo a Cristo. ¿Se entiende? Cristo más mi bautismo, más mi fidelidad, más mi santidad, más mi congregarme, más mi diezmar, viste, eso me da, quizás, tal vez, Dios dirá. Entonces, a lo largo de estos días vamos a estar tratando de ver qué es lo que dice Dios acerca de la salvación y poder tener, vamos a decir así, el concepto bíblico más centrado o equilibrado. ¿Sí? Vamos a tomar unos minutitos de recreo. Yo tengo I3, a las I4, 8:04 volvemos. Si alguno tiene alguna pregunta, ahí la puede ir pensando y la formulamos apenas volvemos. Bueno, muy bien. Habíamos quedado hace un ratito en la importancia, ¿verdad? Bueno, vimos de que hay una maldición puesta, ¿verdad?, sobre aquellos que predican un evangelio diferente, ¿verdad? Pero sobre todo que busquemos tener ese anhelo y ese deseo de poder transmitir con claridad el mensaje. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, hermanos,
pero a veces uno queriendo compartir el Evangelio, buscando ser lo más claro posible y todo, a veces la gente entiende cualquier cosa. No sé si te ha pasado. Recuerdo una vez con una señora 4 veces explicándoselo de diferentes formas para que pueda entender lo que era la gracia, de que no era por obra, que es solamente por la fe en la obra perfecta de Cristo, y sí, pero a la hora de hacerle algunas preguntas para ver si realmente había entendido, era no. Así que es sumamente importante que podamos transmitir bien el mensaje de salvación. Le voy a invitar, hay un pasaje que se encuentra en 1 de Corintios, capítulo 14, 12, 13 y 14, el apóstol Pablo allí en Corintios viene hablando sobre el cuerpo y los dones, ¿verdad? Sí, en 1 de Corintios capítulo 14, versículo 8. O le voy a leer desde el 7, ¿sí? Dice así: ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Sí, si bien tiene que ver eso con un contexto de lo del don de lenguas, ¿verdad? Y cómo él prefería hablar 5 palabras con entendimiento que 10.000 sin él, ¿verdad? Pero pensémoslo dentro del contexto del Evangelio, dentro del contexto de lo que es la salvación. Qué importante que es que a la hora de transmitir el mensaje de salvación podamos dar un sonido cierto, que podamos transmitir un mensaje claro, ¿sí? Y bueno, justamente, tal vez tomando, para cerrar este punto ahí, el versículo que es uno de los favoritos de Roosevelt, ¿verdad? Y si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, pues me es impuesta necesidad. Debemos predicar el Evangelio, debemos hacerlo de una manera clara, ¿sí? Y Dios ha puesto ese anhelo, ese deseo, ese peso en nuestro corazón, ¿verdad? Muy bien. Allí en el apunte, si seguimos, van a ver que dice, hay distintas posiciones doctrinales. Están los dos extremos, ¿verdad? Generalmente, vamos a decir así, lo que es el mundo evangélico, se definen en estos dos extremos. Dice los arminianos y los calvinistas, ¿verdad? Eso fue algo que sucedió por allá por el 1500, ¿verdad? Y pico, y desde allí se empezaron a dar en el seno de la Reforma, ¿verdad? Se empezaron a dar esos dos movimientos doctrinales, ¿verdad? Dice, los arminianos creen en la elección condicional, es decir, que atribuyen méritos al hombre, además que en la práctica creen que la salvación puede perderse. Y después están los calvinistas que dicen, ellos se basan en los 5 puntos de Calvino que enunció sobre el tema que son conocidos como el turismo, ¿verdad? Y los calvinistas no creen en la pérdida de salvación, pero sí creen en lo que es la elección incondicional, o sea, Dios te eligió y vas a ser salvo aunque no quieras. Entonces son dos extremos. Ambos extremos tienen sus errores, ¿verdad? Y no es el punto ahora hablar de los arminianos ni de los calvinistas, pero sí debemos tratar de tener esto. El objetivo de estudiar esta materia, lo importante no es que me coloque detrás de alguno de los dos grupos. Yo soy arminiano, yo soy esto. De hecho, he tenido algunas charlas con algunas personas, amigos que tengo, que son calvinistas, ¿viste? Sí, yo soy calvinista de 3.5, de 2 puntos, le digo, ni que fuera un motor del auto. O sea, acá lo importante es ser lo más bíblico posible y tener el cuidado de no fomentar conceptos que no sean bíblicos, ¿sí?
algún día vamos a tener alguna conferencia para poder abordar esos dos temas y toda la historia que hay detrás de ellos y cuáles son las cosas en las que a veces cuando uno fomenta un concepto bíblico puede llegar a caer en una herejía, ¿verdad? Por lo que es la deducción nomás de lo que están enseñando. Entonces acá lo importante es tratar de ser lo más equilibrado y bíblico posible, ¿verdad? El objetivo es estudiar qué dice Dios a través de la Escritura sobre este tema justamente de la salvación y aprender a vivir bajo esas verdades, ¿sí? Ok, hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? ¿Algo que quisieran agregar? ¿Algo que quisieran comentar? ¿Estamos bien? Muy bien. Vamos a entrar entonces allí en el apunte expiación, ¿sí? Dice, la palabra expiación es una interpretación del traductor más que una traducción del significado real de la misma palabra. ¿Qué es lo que dice allí en ese? Bueno, la idea es que el concepto de expiación en el Antiguo Testamento tenía que ver con cubrir, ¿sí? El concepto de expiación en el Nuevo Testamento tiene que ver con quitar, con sacar. Entonces, podríamos decir de que es un concepto que se trae desde el Antiguo Testamento, que se utilizaba, ¿verdad?, para lo que era el sacrificio que hacía, ¿verdad?, allí en el tabernáculo, donde una persona llevaba, ¿verdad?, su animalito y se hacía una imposición de manos donde se reconocía de que era consciente del pecado que había cometido y que en este caso ese animalito lo iba a sustituir. Y esa sangre derramada cubría el pecado, a diferencia de lo que es ahora en el Nuevo Testamento, Cristo, que quita el pecado, ¿sí? Son dos términos que nos llegan a nosotros con la misma palabra, pero que tienen conceptos diferentes, ¿sí? Por eso dice ahí, es una interpretación del traductor. Cuando trajeron la traducción desde el hebreo a lo que es el griego, ¿verdad?, aquellos que trabajaron para poder tener la traducción que conocemos como la Septuaginta, ¿verdad? Ellos al pasar al griego pusieron la palabra expiación, pero los conceptos son totalmente diferentes. Cristo no es que cubre mi pecado, Cristo lo quita, ¿sí? Dice allí el doctor Scofield, dice que es lamentable que en una consideración los revisores no eliminaron también la palabra expiación del Antiguo Testamento, donde invariablemente significa cubrir, dar cubiertos, cubriendo o tapar. La palabra hebrea es kafar y es exclusiva del Antiguo Testamento, obviamente, porque se escribió en hebreo el Antiguo Testamento, ¿sí? Y allí aparece una serie de versículos donde aparece este concepto de lo que es tapar. Así que le voy a pedir a dos, uno que pueda leer Éxodo 29 y otro que pueda leer Levíticos 4:20. Éxodo 29. No tengo, Cristian, ¿qué versículo? 36 y 37. Dice, Éxodo 29, 36 y 37. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado, para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. 37. Por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás. Y será un altar santísimo. Cualquier cosa que tocare el altar será santificada. Muy bien, cualquier cosa que tocara, harás expiación, o sea,
cubrirás el altar y lo santificarás, y será altar santísimo, y cualquier cosa que tocare será santificada. Ahí la palabra que aparece es cubrir. Con esa sangre, ellos ¿qué iban a hacer? Iban a derramarla sobre, y con eso cubrían, ¿sí? En Levíticos capítulo 4, versículo 20. Levítico 4:20 dice, y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará él, así hará el sacerdote expiación por ello y obtendrán perdón. Muy bien. Ahí es la misma idea, ¿verdad? Se sacrificaba el becerro y esa sangre se echaba cubriendo, ¿verdad? Tapando. Es diferente, ¿verdad?, a lo que sucede con Cristo, que Él viene y quita. Por eso el sacrificio de Cristo fue hecho una vez y para siempre. A diferencia de los sacrificios del Antiguo Testamento, de aquellos becerros, de aquellos machos cabríos, que el sacerdote debía presentarlo cada año, cada vez, ¿sí? Fíjense en ahí el pasaje, yo les voy a leer en Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, versículo 1 al 4, dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, y aún también sabemos que el tabernáculo, ¿verdad?, es una sombra de todo lo que es Cristo, ¿no? Todo lo del tabernáculo, no solamente el sacrificio, sino cada cosa del tabernáculo apunta a Cristo, a algún aspecto, ¿verdad? Dice, los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, no pueden, o sea, esos sacrificios que se hacen cada año, no pueden hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse. O sea, si yo fui, ofrecí ese macho cabrío, hicimos la imputación de mis pecados, o sea, él lo ocupa ahora como sustituto mío, él muere, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Él muere. Si fuera perfecto eso, entonces no sería necesario hacerlo año tras año. No puede hacer perfecto a los que se acercan. Versículo 2. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Pero sí hay uno que sí puede, ¿verdad? Y que por su sangre Él nos puede hacer perfectos, ¿verdad? Dice así, versículo 24, estoy ahora leyendo el capítulo 9. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Ya no es cubrir, pero la palabra que aparece tiene que ver con expiación, para quitar, ¿sí?, de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido, bueno, que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, ¿sí? Así que Cristo fue ofrecido una vez y para siempre. Debemos, como quien dice, tener en cuenta esa diferencia dentro de lo que es este término que es expiación, ¿verdad? Dentro de la expiación vemos que es en un ámbito religioso, porque es algo que se usaba dentro de lo que es el tabernáculo o dentro de lo que es el templo, ¿verdad? Es algo que lo utilizaban los sacerdotes, ¿verdad?, para poder ofrecer en sacrificio por los pecados del pueblo. La necesidad o la demanda era un sacrificio,
¿sí? Había que realizar un sacrificio. Vamos a ver un versículo de los que nos aparece allí en el cuadro, ¿sí? Vamos a buscar Juan, capítulo 1, versículo 29. Juan capítulo 1, versículo 29. ¿Lo leo, Cristian? Dale, excelente, gracias. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que quita el pecado. La palabra también allí tiene que ver con expiación, ¿verdad? Pero dentro de lo que es el concepto teológico, vamos a decir neotestamentario, del Nuevo Testamento, ¿sí? Para ellos era algo totalmente distinto y tal vez difícil de comprender, porque se habían aferrado mucho a la religiosidad y por eso inclusive aún muchos de los creyentes, aquellos que eran salvos, todavía querían seguir en ciertos ritos judaicos. ¿Sí? Muchos creyentes salvos, o inclusive pasa hoy por hoy, tenemos un pastor amigo que él trabaja con judíos, ¿verdad? Y aún muchos de los creyentes o de los judíos mesiánicos, ellos siguen todavía celebrando las fiestas. Aunque son creyentes, aunque son salvos, siguen, ¿verdad?, con ciertas tradiciones. Bueno, ahora ir a decirle a todo ese pueblo, acá estaba Juan el Bautista, ir a decirles, mira, aquel que viene allí, él quita el pecado, él no lo cubre, él puede, viste, librarte de tus pecados para toda la eternidad. Era algo que obviamente traía un conflicto en su intelecto, ¿verdad? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, algunas de las cosas que aparecen como objeciones, ¿verdad? O como, vamos a decir así, como objeciones. Son, por ejemplo, ahí tienen el punto 1, la teoría accidental, ¿verdad? Esto tiene que ver con que, bueno, no estaba preparado, Dios no tenía conocimiento de lo que iba a ser la caída del hombre en pecado, entonces tuvo que improvisar o tuvo que ver qué hacemos, ¿no? Y ahí, a ver si alguien me puede ayudar a leer ese primer párrafo donde dice 1, la teoría accidental. ¿Crees que la lea yo, Cristian? El que pueda, el que quiera. Bueno, dice así. Sostiene que la cruz fue algo imprevisto en la vida de Cristo. El Calvario no estaba en el plan de Dios para su Hijo. La muerte de Cristo fue un accidente tan imprevisto e inesperado como lo fue la muerte de cualquier otro mártir. La teoría haría de la muerte de Cristo un suceso que no estaba contenido en el plan divino de Dios. En el plan divino, haciendo aparecer a Cristo como una víctima de las circunstancias. Uh-huh. Ahora, no sé si lo han escuchado a este argumento, ¿verdad? O si se lo han dicho alguna vez, pero es totalmente antibíblico, ¿verdad? Allí ustedes van a poder ver después donde dice las objeciones en cuanto a esa teoría, y de hecho leímos recién el pasaje, ¿verdad?, de Efesios, que desde antes de la fundación del mundo. Entonces, pero ahí dice, limita la omnisciencia de Dios, limita también lo que es el hecho del plan que Dios trazó desde antes de la fundación del mundo, y también no entiende la soberanía de Dios en los tiempos de la humanidad. Por eso vamos a ver el pasaje de Gálatas, y este es el pasaje que va a quedar para memorizar, en Gálatas capítulo 4.
estas son algunas de las objeciones que aparecen, vamos a decir así, a nivel de teólogos, ¿verdad? No, es muy raro que tal vez si vos salías a evangelizar a alguien, te salga con algo de esto. Ah, no, pero ¿qué me venís a hablar si mirá, Dios ni siquiera había programado eso? No te lo van a decir ellos. Pero en el ámbito de los teólogos salen con este tipo de conceptos. Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Mary, ¿te animás ahí a leerlo? Ah, ¿lo iba a leer Norma? ¿No? Ahí está. Bueno, Mary. Está silenciado el micrófono. Ahora silenció la cámara. Ahora salió. No te vuelvo a pedir que leas más. No. Viste que por ahí cuando tocas algún botón, ¿viste? Y se borraron todos los archivos de la compu, ¿no? Bueno, ahí seguramente va a estar buscando conectarse de vuelta. Leo yo entonces. Allí Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a todos los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora, dice cuando vino el cumplimiento del tiempo. Estás perdonada, Mary, no te preocupes. Estás perdonada, 2 Padre Nuestro y 3 Ave María. Dice cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Por qué? Porque la profecía de la redención, o como se conoce el protoevangelio, ¿verdad? El evangelio allí en su esencia, fue dado allá en Génesis, en el momento de la caída. Ya estaba planificado desde antes, como lo vimos en Efesios, ¿verdad? A Dios no lo agarró desprevisto. Tal vez algunos allí saldrían y dirían, bueno, pero si Dios sabía que iba a pasar eso, ¿para qué permitió? ¿Por qué para qué puso el árbol? ¿Viste? Todo lo que quiera. Lo cierto es que a Dios no lo agarró de imprevisto, ¿sí? A Dios no lo agarró de imprevisto, y aquello que había prometido en Génesis capítulo 3, versículo 15, se estaba cumpliendo ahora, cuando es el cumplimiento del tiempo. En el momento perfecto, ¿verdad? Para que Dios enviara a su Hijo y para que pudiera redimir, adoptar a todos aquellos que por la fe se acercan a Cristo. Pero también en el punto B, estoy en la parte de objeciones, en el punto B dice, Cristo dio evidencias de que sabía de su muerte, ¿verdad? Y él la predijo más de una vez. Cristo predijo su muerte y aún hasta su resurrección. ¿Alguien que me pueda ayudar ahí con Mateo 16, 21? Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Amén. Amén. Y él ya se los declaraba, él ya se los profetizaba, él tenía bien en claro lo que iba a pasar. No fue ningún accidente, no fue algo que lo agarró de imprevisto, no es algo que, bueno, a ver, ¿qué inventamos ahora? No. Después también está la teoría del mártir, y esta sí la escuché, y se utiliza mucho, sobre todo en el ambiente católico, ¿verdad? Que él dejó ejemplo para que nosotros podamos ser mártires también. Obviamente él nos dejó ejemplo de todo, pero no es que murió por una causa para que, bueno, la causa sea verdadera. ¿Viste? O como quien dice, firmo esta causa con mi propia sangre. Estoy tan convencido de esto que estoy dispuesto a dar mi vida. No es una cuestión así. Él dio su vida porque era la forma de poder quitar el pecado, no para dejar un ejemplo de mártir, ¿sí?
les leo ahí, dice, esta teoría sostiene que la muerte de Cristo fue la misma que la de cualquier otro hombre noble que haya dado su vida como sacrificio por un principio o una verdad o una causa, ¿sí? Su fidelidad requería de nuestra parte una devoción similar a esa verdad y principios, aún hasta el punto de estar dispuestos a sufrir por las mismas convicciones, al igual que Cristo. Bueno, ciertamente Dios quiere que podamos, vamos a decir así, tener tal compromiso, que aún si nos tocara dar la vida, ¿viste? Tenemos un ejemplo, ¿verdad? Pero no es que Él lo hizo para que después también nosotros tengamos que morir como mártires. Evidentemente los apóstoles deben haber llegado a entender eso, porque si vos empezás a ver la historia, la gran mayoría murieron crucificados, dieron sus vidas, ¿verdad? Pero no por seguir el ejemplo, sino porque aceptaron el desafío. En Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿verdad? Allí el Señor Jesucristo da la invitación a sus discípulos y le dice así, Hechos capítulo 1, versículo 8. Un segundito que... Dice así, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Hasta lo último. Ahora, la idea allí donde dice, y me seréis testigos, la palabra que aparece ahí en el griego tiene que ver con matertes, y es de donde viene la palabra nuestra que utilizamos para mártir. Pero acá la invitación no era, viste, bueno, ustedes para que puedan llegar a quitar el pecado del mundo tienen que morir, para que puedan llegar a ser salvos, tienen que morir al igual que... O, bueno, yo morí por los pecados, ustedes también tienen que ir hasta la muerte por los pecados. No. Acá la invitación es, tenemos un mensaje sumamente importante y debemos estar dispuestos a dar nuestra vida por llevar ese mensaje. Por eso dice el que crea ganar su vida, ¿verdad? Vamos a decir así, negándosela a Dios, la perderá. Pero todo aquel que pierde su vida por causa de mí, dice, la ganará. Pero no es una cuestión de que la vamos a ganar porque, me logro ganar la salvación llevando adelante este ejemplo de mártir. Dice el punto A, de ser así, Cristo mismo tendría que haberlo declarado, tendría que haber enseñado que era necesario que, bueno, no el que cree en mí será salvo, sino el que cree en mí y sigue mi ejemplo hasta la muerte. Si fuera que fuera un requisito para ser salvo, para poder que nuestro pecado sea quitado del medio, entonces Cristo lo tendría que haber declarado. Pero también dice Pablo debería haber sido más explícito. Y más bien nosotros vemos a Pablo siempre dejando con total claridad lo que es el Evangelio y lo que es la salvación, sin agregarle ningún tipo de martirio, de santidad o de fidelidad, sino por la fe, por la fe. Allí tienen algunos pasajes, pero quiero invitarle, anotate ahí, Romanos capítulo 3, quiero leerles este pasaje, Romanos capítulo 3, versículo 28. Le voy a leer desde el 27, dice así, ¿dónde está la jactancia? O sea, la soberbia, esa vanagloria, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, no por la ley de la fe. O sea, lo que está diciendo es, si la salvación o la justificación o el ser perdonado fuera por la ley, tendríamos de qué jactarnos.
Dice, ¿dónde está pues la jactancia? ¿De qué te podés jactar, ¿viste? O sentirte orgulloso si quedó excluida la ley y la salvación es por la fe? Por eso el 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahora, si hubiese hecho falta alguna ley o seguir el ejemplo de el martirio para ser salvo, bueno, Cristo lo hubiese declarado, Pablo lo hubiese explicado, pero quiero que pienses en esto. Si hiciera falta algo de eso, lo único que estaríamos haciendo y diciendo es que la obra de Cristo en la cruz del Calvario no fue perfecta y que nosotros tenemos que agregarle algo. Pero sabemos que Cristo murió por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Aunque tal vez el futuro sea 2 días más de vida, 1 hora más, bueno, Él murió por esos pecados, ¿verdad?, que tenemos. Ahora, hay uno más ahí, dice, la teoría del ejemplo moral. Bueno, vamos a hacer una cosa, esas otras 3 que quedan, a ver, no, 4 que quedan. Vamos a saltar a la número 5, ¿sí? Después las otras ahí ustedes pueden revisarlas. ¿Quién puede leer la teoría del amor de Dios? Se sostiene que Cristo murió para mostrar cuánto Dios ama a los hombres, para que luego pudieran conocer el sentir del corazón de Dios hacia ellos. Ok. Hay muchas personas que, obviamente, en la cruz del Calvario sabemos que fue la manifestación de amor más grande, ¿verdad? Pero no es simplemente para que nosotros podamos sentirnos amados. No es simplemente para que nosotros podamos, viste, ay, bueno, mirá el sacrificio que hace, y entonces, bueno, así demostró su amor, yo voy a sacrificarme, ya sea por mis seres queridos, voy a sacrificarme por estas personas, y así voy a demostrar el amor. No. El sacrificio de Cristo, si bien tiene que ver una manifestación de amor tremenda, pero también tiene que ver con el cumplir con la justicia de Dios. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de justificación. Pero tiene que ver con cumplir los requisitos que Dios mismo puso. Dios mismo puso que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, y el Cordero de Dios, sin pecado, sin mancha, es el único que al derramar su sangre podía quitar. ¿Sí? Dice el punto A, la muerte de Cristo es una provisión para la salvación de la culpa y de la condena o de la pena del pecado. Las Escrituras nos hablan del amor de Dios, pero no es la idea de que simplemente me sienta amado. Dios podría haberlo hecho como lo hace con un montón de otras cosas que nos hace sentirnos amados. Por ejemplo, a lo largo de estos días, ¿verdad?, con el tema de la partida de mi madre, muchos hermanos mandando, ¿verdad?, mensajitos, que estamos orando por vos, estamos orando por tu familia, ¿verdad? Bueno, también les pido, mi viejo todavía no sabe nada, se lo vamos a hacer saber ahora en estos días, pero el amor demostrado a través de esos hermanos, o el amor demostrado a través de que Dios nos da todo, esta creación tan preciosa, ¿sí? El amor de Dios demostrado en que nos da un día más de vida. Entonces, la salvación, el hecho de la expiación, tenía un objetivo primordial que era limpiar nuestro pecado. Por eso allí en Juan dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido, ¿sí? Alguien que pueda leer 1 de Pedro 3:18. Cristian, yo la tengo. 1 de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios,
siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Muy bien. Y la idea es el justo por los injustos, ¿sí? La idea es que él demostró, ¿verdad?, su amor, pero, vamos a decir así, como aclara el siguiente punto, Dios ya le estaba demostrando su amor al pueblo cuando aún todavía Cristo no había muerto por ellos. Entonces, decir que simplemente tiene que ver con la manifestación del amor es insuficiente, porque ya Dios venía mostrando y manifestando su amor desde el principio de la creación. Ahora, la teoría de la sustitución. Dice, sostiene que la muerte de Cristo fue en mi lugar, Él cargó la pena que yo merecía. Y eso es lo que entendemos. Él ocupó nuestro lugar. Romanos capítulo 5, versículo 8, ¿sí? Romanos capítulo 5, versículo 8, habla acerca de cómo Él, por amor, ocupa nuestro lugar y Él muere por nosotros siendo aún pecadores. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros o murió en lugar nuestro. Y eso es lo que es la teoría y es la que creemos nosotros, que tiene que ver con que Él ocupó nuestro lugar. Él fue el que cargó con toda la pena que yo y vos merecíamos, ¿verdad? Vamos a ver ahí un poquito de, dice, la figura del Antiguo Testamento. Alguien que pueda leer Éxodo 12, del 1 al 4. Del 1 al 4 está bien. Y después le voy a pedir a Fefo si él puede leer el de 1 Corintios 5, 7. Leo, Cristian. Bueno, va a ser nuestra lectora oficial. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Muy bien. Y ahí el contexto, ¿se acuerdan, no? El contexto tenía que ver con lo que era la última plaga, donde iba a ser tocado, ¿verdad? Iba a ser tocado el primogénito y ellos tenían que preparar esa Pascua y también pintar en los dinteles. Cuando el ángel de Jehová pasara, ¿verdad?, en los lugares donde estuviera la sangre cubriendo, esa persona, ese primogénito no iba a ser tocado. Bueno, ciertamente sabemos que aquellos que por la fe estamos cubiertos por la sangre de Cristo, porque hemos creído y nuestros pecados han sido cubiertos, no, hemos sido limpiados, nuestro pecado ha sido quitado, sabemos de que la muerte segunda no va a tocar esas vidas, ¿se entiende? Hay un sustituto. En aquel momento fue el cordero y esa sangre pintada en los dinteles. En este momento es el Cordero de Dios y su sangre aplicada por la fe en nuestros corazones. Y obviamente la muerte segunda no nos va a tocar. ¿Sí? 1 Corintios 5, 7 dice. Dice así. 1 Corintios 5, 7 dice, limpiaos pues para que seáis una masa sin levadura y sin levadura como sois, porque nuestra
paz, Cristo, sacrificada a nosotros. Bueno, se entrecortaba mucho, no sé si ustedes también me están escuchando entrecortado, pero ¿Va de vuelta? Dale, a ver. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Ahí va, excelente. ¿Cómo salió ahí? Ahora sí. Mucho más mejor, dirían, ¿no? Así es. Cristo es nuestra Pascua. Cristo es aquel cordero que en aquel tiempo fue sacrificado y pintado, como dijimos ahora, con su sangre y los dinteles. Él es el que cargó toda la culpa, todos los pecados, como nos enseña ahí en Isaías 53, ¿verdad? Y ciertamente Él anhela que todos los seres humanos puedan venir y disfrutar de la salvación o del perdón de pecados. Es algo que es voluntario, es una respuesta a su requisito de una forma voluntaria. Por eso ahí en ese punto es que, como les decía, hay cosas en las que en ciertas líneas doctrinales se manejan como que, bueno, Dios ya te eligió y vos vas a ser salvo quieras o no quieras. Y Dios no te eligió, entonces vos no vas a poder ser salvo aunque quieras. Eso no es algo que sea bíblico. Dios, Él murió por los pecados de todo el mundo y puso el requisito. El que cree tiene vida eterna. Fíjense en el pasaje de Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Vamos a pedir a Miriam si ella nos puede leer. Es Juan capítulo 10. Ahí está prendiendo. Versículo 18. 16 al 18. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Entonces nosotros creemos, ¿verdad?, en la teoría de o la teología de la sustitución, ¿verdad? Que Él ocupó nuestro lugar, que Él se puso, ¿verdad? Como dice acá, versículo 17, dice, porque yo pongo mi vida, Él puso su vida en lugar de la nuestra, para que el castigo de la ira de Dios cayera sobre Él y no sobre nosotros. ¿Sí? Vamos a leer un pasaje más, y ya con esto vamos a ir terminando por hoy. Vamos a ir en el mío es la página 6, no sé en la de ustedes, donde dice razones por las cuales murió Cristo. Tienen, creo que, para mí es la página 6, no sé, para ustedes allí, el punto 3 dice razones por las cuales murió Cristo. ¿Lo tienen? Muy bien. Vamos a pedir a Cinia, o Teddy, le voy a pedir a Cinia que tal vez que lea el primer versículo, que está en Hebreos 12:29. Le voy a pedir a Flores que él pueda leer el de Romanos 3:24 y 26. Bueno, una de las principales razones obviamente era satisfacer la demanda de Dios, ¿verdad? Dios en su justicia había dicho ciertamente morirás. Si comían del árbol, si caían en pecado, en desobediencia, en rebeldía, ciertamente morirás.
¿sí? Y obviamente la muerte tuvo que ver con muerte física, aunque no murieron, no cayeron muertos ahí nomás, sino que también tuvo que ver con muerte espiritual, separación. Entonces la santidad de Dios demandaba, ¿sí?, la muerte por causa de la pecaminosidad del hombre. Hebreos 12:29. Ajá. Dice así, porque nuestro Dios es fuego consumidor. 12:29. Sí. 12:29. Entonces yo me equivoqué. Sí, bien. Me equivoqué ahí yo. Pero bueno, ciertamente la santidad de Dios demandaba que fuera pagado el precio, ¿verdad? Fuera pagado el precio de la muerte. Y justamente Cristo es el que pagó por nosotros en nuestro lugar. Y en el punto 2 dice, para mostrar la gloria de su justicia. Y ahora sí, Romanos capítulo 3, versículo 24 al 26. ¿Leer? 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Él dice que mandó a su Hijo para que sea la propiciación, ¿verdad? Y por medio de su sangre podemos tener esa salvación, ¿verdad? Él, por medio de su sangre, quita el pecado, ¿verdad? Limpia, pasa por alto los pecados nuestros en el pasado, pero dice manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Saben, si Dios hubiese decidido en su soberanía terminar con todos y listo, vamos a decir, bueno, si lo agarró de imprevisto, bueno, no importa, saco este mundo, lo borro, hago otro. ¿Quién podría haber dicho algo? ¿Verdad? Obviamente atentaría contra su carácter o a como él se da a conocer en la Escritura, ¿verdad? Atentaría totalmente. Él podría haber dicho, bueno, está bien, no los aniquilo, pero ellos decidieron desobedecer, se van todos al infierno. Y estaría demostrada su justicia, porque él dio una orden, la orden no fue respetada, están las consecuencias, podríamos decir, se satisface su justicia en que aquellos que pecaron mueran por causa de eso. También podríamos pensar y decir, bueno, Dios tiene la capacidad para poder salvar directamente a todos sin la necesidad de que Cristo viniera a morir. Él podría haber dicho, bueno, está bien, muchachos, están todos perdonados, listo. Borrón y cuenta nueva, arrancamos. Pero no estaría siendo justo. No estaría siendo justo ni condescendiente con lo que Él dijo, que ciertamente morirás, o que la paga del pecado es muerte. Algunos otros dirían, bueno, Dios está demostrando su justicia y su gracia cuando elige a unos pocos para que sean salvos, y su justicia en que, bueno, son condenados a aquellos que Él no eligió. Tampoco me parece lo correcto. Sí creo, y esta es la posición que creo que es más bíblica en cuanto a la expiación, tiene que ver con que Él manifestó en este tiempo su justicia
a fin de que Él sea justo, sí, y el que justifica al que es de la fe en Jesús, aquel que por la fe se acerca a Dios. Nadie puede venir al Padre si no es por mí, ¿sí? Aquel que por la fe en Cristo se acerca a Dios es justificado, es quitado su pecado, y ciertamente entendemos que esa es la razón por la cual Cristo murió en nuestro lugar, ¿sí? Yo ya tengo hoy 55. Vengo con un dolor de cabeza bastante fuerte. Si alguno tiene una pregunta, aprovechamos a tirarla y a responder si se puede, y si no, por mi parte creo que para ahora estamos bien, así ya la semana que viene arrancamos con propiciación. ¿Alguna pregunta? ¿O algún comentario, algo que quieran aportar de lo que estuvimos viendo? Bueno, muy bien. Entonces vamos a orar y vamos a dejar cerrada la clase esta. Recuerden que el versículo para la semana es Gálatas, capítulo 4, versículo 4 y 5, ¿sí? Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Voy a pedir a Rusber si nos puede guiar a Dios en oración y quedamos despedidos. Y vamos a orar. Vamos, Padre, gracias te damos, Señor, este día. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu siervo, Padre, que tú lo fortaleces su vida. Y aún así nos sigue enseñando, Señor. Y te agradecemos, Dios, porque nos ayuda, Señor, cada día a recordar y aprender más acerca, Señor, de la salvación, Padre, y estar seguros, Padre, en ti, Señor. Te ruego que sigas bendiciendo nuestra vida de cada hermano que está escuchando, el pastor también, y que cada día aprendamos más y apliquemos a vuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos. Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén. Señor les bendiga y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo martes, ¿sí? Un abrazo grande. Cualquier cosa. Vamos a Saludos a todos. Bendiciones. Chao, bendiciones. Nos vemos, Lourdes. Señor les bendiga. Nos vemos, Nelly. Fiño. Chao, Silvia. Bendiciones. Chao. Nos vemos, Francisco. Kelly, bendiciones también para ti. Bendiciones. Bendiciones, Silvita. Nos Besitos, vemos. Cristian. Dale, nos vemos martes. Chao, chao, bendiciones.